ven que ahí tenemos la primera lámina, el, el primer slide, como lo querramos llamar, recuadro o cuadro. eh, Está dirigido sobre todo como enseñanza para niños, lo cual pues no quiere decir que los únicos beneficiarios sean exclusivamente los niños, sino solo principalmente, ¿verdad? Eh, y lo que nos ocupará será esta aproximación, primero histórica y luego pedagógica, ¿verdad? Esa doble aproximación, ese doble acerca, acercamiento al tema que queremos tratar. Por un lado, pues histórico. Recuerden que todo texto tiene su contexto, ¿verdad? La palabra en algún momento se hizo libro, pero antes, ¿cómo son las cosas? La palabra ante todo es una persona, ¿no? Porque Dios mismo es persona y Dios tiene diálogo. No es un aterrador silencio que sobrecoge, sino es un diálogo cercano que establece, y de ahí que ocupe una idea central la palabra dabar en hebreo, ¿verdad? Fíjense ya la utilidad de lo que estamos señalando del contexto, en este caso un contexto lingüístico. Esa palabra que ha sido traducida eh, al griego como logos, el griego no logra recoger toda la riqueza porque cuando dabar quiere decir palabra, no solo se refiere a la comunicación de un pensamiento, sino a una fuerza eficaz. Dios crea a través del poder de su palabra. Pero la palabra se hizo libro, ¿no? Y entonces ese libro que contiene un texto tiene a su vez un contexto. Ya hemos mencionado el lingüístico, pero hay otros contextos histórico, geográfico, de costumbres con las que hay que entrar en familiaridad y conocerlas para tener una comprensión lo más adecuadamente posible a lo que quiere transmitir el texto mismo, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el contexto histórico del cual vamos a partir. O sea, vamos a hablar de acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIII antes de Cristo. Pongamos 1200 años, pero después que el reino se dividió, y ustedes lo tienen ahí en el recuadro, ¿no? La división que se produjo en el 931, ya en el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Tras la muerte de Salomón, ustedes recuerdan muy bien los acontecimientos que se dieron. Roboam, que gobernaba, perdió el control de todo el reino, de las tribus del norte y de las tribus del sur, porque los impuestos estaban ahorcando sobre todo a los de las tribus del norte. Y entonces creó las condiciones para la rebelión de Jeroboam, que al grito de Israel, a tus tierras, se separaron. Y entonces el reino se dividió en el del norte con capital Samaria. Lo ven ustedes ahí en el mapita que tienen al lado derecho de la lámina, y abajo, en el sur, está el reino de Judá. Solo se quedaron esas dos tribus, Judá y Benjamín, con capital Jerusalén. Allá en la parte de arriba, en la parte norte, la capital del reino fue Samaria, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes encuentran ahí, Reino del Norte,
Israel, Efraín, con la capital Samaria. Allí se escribió la célebre tradición eloísta. Fíjense, el texto recoge acontecimientos de cientos de años atrás, ¿no? Estamos aproximadamente por el 750 y los acontecimientos habían ocurrido 6 siglos antes. Se le llama a este posible texto eloísta porque emplea el término Elohim, un término un poco eh, difícil de captar en toda su magnitud porque efectivamente a veces se traduce como el plural de él. Él en hebreo quiere decir Dios, es singular, pero también decían en plural Elohim, los dioses. Pero también el término Elohim no significó únicamente el plural de él, sino que también significó el Altísimo, reservado para el Dios de Israel, Elohim. Y por eso al que escribió este texto se le llama el eloísta y él recoge los testimonios de las tribus del norte acerca de lo que vamos a hablar, de los acontecimientos del Éxodo y dentro del Éxodo el acontecimiento eh, del, del pacto, de la alianza de Bet que estableció Dios con su pueblo. Aquí hacemos un pequeño receso para lo que quieran ustedes preguntar de lo que llevemos dicho, si es que hay alguien que quiere que entremos en un diálogo y conversación, ¿verdad? Hemos escuchado ese sonidito de campana. Bueno, por si alguien hay, parece llamadas de atención sobre que hay mucho eco, ¿no? Las preguntas nos está diciendo nuestra maestra Marilu que sean únicamente hechas por el chat. Bueno, creo que vamos a avanzar. Bueno, sí, ya. Si no hay ninguna pregunta o ningún comentario, pues naturalmente que hay que avanzar porque el que no avanza retrocede, ¿verdad? Bien, estamos con las dos tradiciones que escribieron sobre los acontecimientos. En las tribus del norte eh, hicieron su propia versión de los acontecimientos del pasado. Esto ocurrió aproximadamente en el 750, pero los del sur tuvieron su propia versión, la que se llama versión yavista. Cuando ocurrieron los acontecimientos de los asirios que invadieron y destruyeron el reino del norte, arrasaron con la tierra y se llevaron a los pobladores del reino del norte, o sea, la tierra y el pueblo en la expresión y en la parte del norte desapareció. Solo quedó el reino del sur. Los que lograron huir se refugiaron y se refugiaron en el sur, llevaron aquellos escritos y esos escritos que recogían mucho de la enseñanza de los profetas, en este caso
Elías, pero más tarde será Amós, que no vivía ni siquiera en el reino del norte. Él vivía en el reino del sur, pero pasó a predicar porque era bien necesario que oyeran ese discurso los del norte. Cuando los refugiados llegan a Jerusalén, está reinando en el sur el rey Ezequías y apoyado proféticamente por Isaías, ¿no? Se hacen como producto de estos retos y desafíos. El rey Ezequías promueve una fusión de ambos documentos. Quieren recoger, por un lado, las promesas a la dinastía davídica, a David, quien había recibido la promesa de que su reino no tendría fin. Pero quieren llamar la atención con todas las amonestaciones que los profetas en el reino del norte estaban clamando, ¿no? El compromiso de ellos para con su Dios, no solo el compromiso de Dios para con ellos con la promesa, sino era de doble vía, ¿no? Era de doble vía, los dos tenían que cumplir su parte. Allí está el pacto, ahí está la alianza, ahí está el convenio, ¿no? Vean, en la parte del norte lo tienen ahí, ¿verdad? El conflicto de Yahvé contra los Baales, dios cananeo, dios de la fecundidad. Bueno, ya veremos pues que el Dios de Israel reclamaba un culto exclusivo para él. El profeta Elías, al que ya hemos mencionado, lucha contra el sincretismo religioso, que es mezcla de creencias, ¿no? Y hace pues una defensa de la memoria del pacto. No solo deben recordar la promesa que Dios les hizo a ellos como pueblo, también deben recordar el compromiso que ellos adquirieron cuando aceptaron servir a su Dios en forma exclusiva. Y ahí está el mensaje, ¿verdad? Solo hay un Dios verdadero que libera, no muchos dioses que esclavizan, porque los cananeos tenían una gran cantidad de dioses prácticamente para cada cosa, para cada actividad había un dios al cual le rendían culto. En cambio, en la visión del pueblo elegido, Dios reclama y exige el culto exclusivo para él. Es lo que dice la oración principal de los judíos. Shema Israel. Oye, escucha Israel. Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Escucha Israel. Tu Dios es solamente uno. Bien. Entonces, si quiere el webmaster que nos dé el cambio de la diapositiva o del slide, en el año 721 ocurre ese desastre, ¿verdad? Samaria cae ante el imperio asirio. Insisto en que los asirios les arrancan de la tierra, les destruyen la tierra, a la población se la llevan a un lugar alejado, ponen otra población en vez de ellos y entonces queda el, el drama de la promesa. Ya no hay pueblo, por lo menos en la parte del norte, y ya no hay tierra, se las han arrebatado, ¿no? Vino pues ese éxodo interno, los sobrevivientes del norte huyen hacia el sur, hacia Jerusalén, ¿verdad? En el sur los reciben porque los consideran como herederos de la promesa. El rey Ezequías y el profeta Isaías son los que para la época están en la parte sur del reino, lo único que quedará del reino entero, perdón, del reino entero, ¿no?
¿Cuál era el objetivo de la fusión de estos dos documentos? Porque cada uno tenía su versión. Los del norte crearon la versión eloísta acerca de los acontecimientos del Éxodo, del pacto y de la alianza que el pueblo había hecho con Dios, pero también los del sur elaboraron otra versión, ¿no? Elaboraron otra versión y cuando ocurrió este desastre para los del Reino del Norte, en el sur creyeron que era necesaria una renovación nacional y entonces fundieron estos dos documentos, el eloísta del norte, que fue escrito aproximadamente hacia el 750 a.C., y el yavista que se había escrito antes, incluso 200 años antes, en el 950. Pero el propósito fue unificar al pueblo bajo una sola identidad y una sola fe, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y ese es el título del libro que yo escribí, ¿no? Dos pueblos, un solo pacto, ¿no? Eh, si quiere nuestro webmaster que nos dé el cambio de la diapositiva, del slide. Fíjense bien, pues, refugiados en Jerusalén, ¿verdad? Los del norte, dos pueblos, una memoria. Aquel sentimiento de renovación nacional, espiritual que debía ahora reinar, pues se concretiza en esta fusión, se, se mezclan los relatos y los testimonios de ambos grupos, los del norte y los del sur. Se combinan los relatos yavistas y eloístas, como lo tienen escrito ahí. El punto de unión que es lo que une la experiencia del Éxodo. ¿Y cuál es la experiencia del Éxodo? El pacto, ¿no? Eh, y ahí recuerda muy bien, no somos de aquí, fuimos esclavos en Egipto, ¿no? Esos son los orígenes. Y por eso lo que como normas y leyes van a recibir en el pacto no lo entenderán como un agobio. La ley no fue para ellos algo que los sofocara, sino que era expresión de la libertad que había hecho posible o que hacía posible ese nuevo marco jurídico, porque no, cuando eran esclavos, no tenían un marco legal que los considerara como un pueblo libre. Recibiendo la ley, se vuelven un pueblo libre, ¿no? La necesidad que existió, pues, un documento que selle la fidelidad de ambos grupos hacia un solo Dios. Ahí tienen las cuatro letras que en hebreo, con que en hebreo se escribe el nombre de Dios. Ellos no lo pronunciaban por el temor de querer realizar con este nombre actos de magia o de hacer un uso indebido de la palabra. Pronunciaban la palabra Adonai cuando estaban frente al tetragrama, las cuatro letras, ¿no? Las cuatro letras y con el inconveniente que todas eran consonantes, porque el hebreo, en el alefato, así se llama el silabario, diríamos, ¿verdad? O más que el silabario, es que no es propiamente abecedario, porque solo tiene consonantes. Y entonces por eso no es propiamente un abecedario, sino es un consonantario, ¿no? Ellos, pues, cuando estaban frente a esas cuatro letras que no tenían en medio letras vocales, sino todas consonantes, lo que pronunciaban era la palabra Adonai. Bien,
Seguimos. Gracias por los emotics, mis estimados hermanos. Bien, ahora este tratado, ese documento, pues tenía dos tipos de leyes, ¿no? Dos tipos de leyes que hoy los vamos a explicar y vamos a intentar hacerlo de la manera un poco más sencilla. Lo que encontramos sobre todo en el Decálogo son leyes apodícticas. Hay que explicar esto. ¿Qué quiere decir apodícticas? Que solamente contienen prohibiciones de una manera contundente, de una manera que no tiene otra interpretación que algo que concretamente se está prohibiendo. No tendrás otro Dios más que a mí. No fabricarás alguna figura con la cual me representes, ¿no? Por los temores de los becerros del pueblo cananeo, cananeo que adoraba a un dios de la fecundidad como era un becerro, ¿no? También no vas a utilizar manipulando mi nombre. Entonces, son contundentes prohibiciones. Vas a celebrar el día del descanso, no vas a matar, no vas a adulterar o fornicar, no vas a robar, no vas a levantar falsos testimonios contra tu prójimo, etcétera, ¿verdad? Esas son leyes apodícticas. Pero había también otro tipo de leyes, las leyes que se denominan casuísticas. Estas son las que en el mismo texto, porque vean, yo me estoy concentrando en una de las dos versiones que se conservan hasta el día de hoy del Decálogo. Me estoy ocupando de la versión del Éxodo en el capítulo 20, la que estamos diciendo que fue el fruto de haberse fundido aquellas dos grandes versiones, la de los yavistas y la de los eloístas. Pero después, tiempito después, hubo con otra renovación y otro descubrimiento la versión del Deuteronomio. Esa versión está en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, del versículo 6 hasta el 22. Ahí pueden encontrar, ¿no? Insisto en este punto, ¿verdad? No abordamos la versión del Deuteronomio, sino que nos quedamos con la versión de el Éxodo, la que resultó de la fusión de estas dos tradiciones que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero entonces, lo que importa para los efectos de lo que ustedes están viendo ahí, la distinción entre los dos tipos de leyes que encontramos en la práctica del pueblo de Israel, por un lado, las normas apodícticas. Estas normas solo contienen la prohibición, pero no contemplan, no contienen la sanción o el castigo, al menos inmediatamente, ¿no? En cambio, está ese otro tipo de leyes, las leyes llamadas casuísticas, que las encontramos en el mismo capítulo 20, ¿verdad? Estas leyes se caracterizan por lo que ustedes están viendo ahí del lado izquierdo, ¿verdad? Dice, si haces tal cosa, entonces trae aparejado ya el castigo. Inmediatamente dice cuál es el castigo que se va a recibir.
Por ejemplo, si alguien cava eh, cava un pozo y no lo cubre, entonces, si un animal como un asno o un buey de otro, de un vecino, se va allí, ahí está, ahí viene el castigo. Entonces, tendrá que pagar por el buey o el asno muerto que se fue dentro del pozo debido a esa falta de previsión. Debió haber cubierto y advertido que allí había peligro. Como no lo hizo, recibirá el castigo. Entonces, si alguien cava un pozo, ahí está por eso se llama casuística, está apuntando al caso concreto, por eso casuística, ¿no? Si alguien no se toma el trabajo de advertir y de forma imprudente lo que abrió no lo cubrió, entonces tendrá como castigo pagar por el costo, el importe del asno o del buey que se haya ido en ese pozo. Y también habla de que si alguien pues roba un buey, entonces tendrá que resarcir, como castigo tendrá que devolver 5 bueyes más. Si lo robó, se lo comió, lo consumió o lo vendió. Y también, pues, en el caso de una oveja, ¿verdad? Si alguien se roba una oveja, pues el castigo o la sanción será que habrá de reponer 4 ovejas más. Entonces, las leyes casuísticas se caracterizan por apuntar a casos concretos en los que va incorporada el acto eh, que se cometió y no debió haberse cometido, se escribe inmediatamente cuál será el castigo que le corresponda. Bueno, yo no sé, yo creo que me extendí bastante y no sé si tengo que hacer pausa, a ver si me dice... Bueno, aquí tenemos a nuestra hermana Nancy. Sí, hermana Nancy, fíjese que la estructura de esta capacitación está hecha para que al final ustedes tengan un modelo de el aspecto pedagógico, pero naturalmente que antes que la estructura pedagógica, nos debemos concentrar en el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido que le vamos a transmitir a los niños? Y de esa cuenta, pues, pensar en la forma más adaptable, más lúdica. Lúdico quiere decir en forma accesible asequible para los niños, ¿verdad? Ahí ya viene el aspecto pedagógico, ¿no? El aspecto pedagógico, y ahí nos está escribiendo nuestra hermana que es experta en las cuestiones pedagógicas, que habrá de realizarse una ronda de preguntas también al respecto. Bueno. Gracias a nuestra hermana Lisbeth, que nos está diciendo que está muy bien la exposición. Y si tienen que hacer algún comentario, pues háganlo en su debida oportunidad. Alguien escribe que no manden emojis a la explicación, que distraen mucho. Eh, entonces, tomemos en cuenta, ¿verdad? Por aquellos motivos de la caridad cristiana, ¿verdad? Del amor, del ágape. Es el término que en la lengua griega utiliza el Nuevo Testamento para referirse al amor que debe reinar entre los hermanos. Bueno, eh, bueno, entonces
No sé si hay El algo más. equipo, buenas noches a toda la concurrencia. El equipo de trabajo de Marilo Orantes va a interrumpir al profesor José Antonio Romero para que cualquier maestro de escuela dominical pueda expresar su pregunta en este momento. Van a haber 3 rondas de preguntas. Estamos en la primera ronda de preguntas, a la que invitamos a todos los maestros a exponer las dudas del contenido que ya se mencionó. Es introductorio para saber todo el contexto histórico y así poder concretizar una explicación de los 10 mandamientos para los niños. Conocer la naturaleza y el origen del decálogo es muy importante para saber definir la metodología en la que los niños van a comprender este tema. Así que a todos los maestros se les invita a realizar la pregunta en este momento. Recuerden que es una oportunidad única donde un profesor de teología puede responder sus preguntas. Creo que eh, no hay mejor momento, una mejor invitación a los maestros a expresar sus dudas. Vamos a dar 8 minutos para que el profesor la responda. Así que, por favor, profesor, continúe. Ahí hay algunas preguntas. Sí, nos dejan algo por escrito, sí va a aparecer, no es lo que se les habrá de hacer llegar, ¿no? Eh, sí sigan con otras. eh, sí, hemos estado dando los ejemplos, ¿verdad? Como el decálogo, pero lo voy a repetir porque puede ser, hay una gran audiencia y cuando hay una gran audiencia, pues hay que repetir. No es lo mismo tener 10 personas enfrente que tener 306 como tenemos en este momento. En mis momentos en que tuve mayor auditorio fueron 206 en un aula de manera presencial, pero aquí casi voy por el doble, aunque no en un aula de presencialidad, sino en esta modalidad, y hay que repetirlo, ¿verdad? Entonces, para la persona que está pidiéndonos los ejemplos de las leyes o prohibiciones, o sea, decíamos que el decálogo, sobre todo, tiene las leyes formuladas de manera apodíctica. Y apodíctica quiere decir que solo da la instrucción, la orden, diríamos, ¿verdad? Aunque no es la palabra más adecuada, la orden, pero sí da la instrucción de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, no se debe atentar contra la vida, no se debe atentar contra la propiedad, algo importantísimo, ¿verdad? Para la Sagrada Escritura y sobre todo para el pacto o alianza de Dios con su pueblo, la libertad y la propiedad eran esenciales, ¿verdad? La libertad, si era lo que había recibido el pueblo, lo que había recibido como gracia y sin merecerlo el pueblo, era precisamente el Dios liberador que le estaba entregando la condición de libertad. Por eso, la verdad, la propiedad no solamente debía ser sobre las cosas, de que no había que robar las cosas, sino que no había que robar también las personas, porque muchos secuestraban personas para esclavizarlas, ¿no? Muchos secuestraban y ahí está, ¿verdad? Se estaba tentando en el robo de una persona, se estaba tentando contra la libertad de la persona. O sea que la prohibición del no robar no solo era de las cosas de las personas, las cosas ajenas, sino también eran las personas mismas, ¿no? Ahí hay que agregar, no secuestrarás,
no plagiarás. Bueno, ahí está en concreto la norma de no robarás, pero imagínense en la orden de el respeto, ¿no? La honra que merecen los padres. Miren, era muy, pero muy estricta la sanción que se recibía. No se podía maldecir a un padre, ni al papá, ni a la mamá. Y el que maldecía al papá y a la mamá era reo de muerte, ¿no? Era reo de muerte. Entonces, ahí van ustedes encontrando ejemplos para el hermano o la hermana que estaba pidiendo en lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pregunta, ¿podría Profesor, ampliarnos hay una sobre el sí? pregunta acerca de si los 10 mandamientos fueron modificados. ¿Podría volver a exponer el origen y la división de estas dos vertientes cuando el reino se divide, por favor? Sí, o sea, la idea era la misma. La manera de presentarlo es como dos maestros que están hablando del mismo tema y están recurriendo a maneras diferentes de hacer una misma explicación. De fondo no hay ninguna variante, el fondo es el mismo, ¿no? Responde a la misma intención, aunque siempre pues ya en la fusión ya no se hizo sentir ninguna diferencia en la formulación, pero insisto, el contenido, el fondo, el mismo. La forma prácticamente se diluyó sobre cómo es que había que decir esto, ¿verdad? Bien, aquí hay una pregunta sobre el sincretismo, ¿verdad? El sincretismo ya es una mezcla en la que no hay propiamente adaptación o la adaptación ya va suponiendo traición a la idea original. O sea, en los relatos que el pueblo de Israel recogió de otras culturas. Los relatos, por ejemplo, de diluvio, ¿no? En esos relatos, pues naturalmente el pueblo de Israel tomó aquella parte de un relato que no era original de la cultura de ellos, sino de otros pueblos, los tomó, pero utilizó un sedazo, utilizó un filtro para que solo pasara lo que no contradecía la fe de los padres que habían hecho el pacto con su Dios. El sincretismo ya no toma eh, cuidado de este punto. El sincretismo solo mezcla. En cambio, la ley de la encarnación, recuerden que la palabra no solo se hizo libro, la palabra se hizo carne, asumió nuestra condición, ¿no? Y la palabra, al hacerse carne, se lo hace dentro de una cultura, dentro de la cultura precisamente del pueblo elegido. Eh, en la encarnación de la palabra también es la apertura que el testimonio de los profetas acerca de Dios tomó de otros pueblos. El mismo pacto, la misma alianza, ¿es exclusiva de Israel? No, era una práctica muy extendida con todos los pueblos del entorno. Eso es lo que ustedes verán en las partes subsiguientes. Están tomando los relatos acerca del pacto, aquellos modelos de un pueblo que se llamaba los hititas, ¿no? ¿Qué toman de los hititas? El modelo de cómo se hacía un pacto, pero
siempre con el cuidado de que aquello que están aceptando solo deje filtrar, solo deje pasar lo que no contradice el pensamiento de quien hizo el contrato con ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en el sincretismo no hay cuidado en el sentido de que al contextualizar, al adaptarse, no se toma el cuidado de que no pasen aquellos aspectos que no son compatibles con la fe del pueblo de Israel. Espero de alguna manera haberle respondido a la hermana, creo, no estoy viendo en este momento. Creo que es una hermana, ¿verdad? Aquí encontramos cada nación tiene una constitución, leyes que la rigen, por eso Dios lo estableció con Israel. Ahí está, ¿verdad? Toda nación tiene su constitución, solo los ingleses no tienen constitución, pero aún así funciona, porque aunque no hay leyes escritas, para ellos es más importante la costumbre, ¿no? Por eso la visión que tienen los anglosajones de la ley se denomina consuetudinarismo, la que fija la clave es la costumbre. Bueno, sí, cómo introducir este material. Sí, veremos dentro de... hay formas prácticas como por ejemplo, se me ocurre para darle una respuesta, el ejemplo que podríamos encontrar en las hormigas. Imagínense, ellas que durante el verano trabajan, qué laboriosidad la que tienen, y es para almacenar lo que en el invierno no podrán hacer fuera de lo que en el hormiguero debajo pueden llevar a cabo. Han, entre comillas, previsto, para decirlo de alguna manera. Vean la laboriosidad de una hormiga dentro de un hormiguero es precisamente el haber almacenado para no andar arrebatando, ¿no? Para no andar arrebatando a otros o a otras hormigas lo que ellas han trabajado, ¿no? Espero estar contribuyendo a la preocupación y a la inquietud de la hermana o el hermano que ha planteado esto, y es nuestro oficio y nuestra tarea. Sí, aquí está, ¿verdad? Qué bello lo que escribe un hermano o una hermana. El estudio es muy bueno, nos adiestra. Lo demás pidamos al Señor discernimiento. Ahí está, ¿verdad? Miren, qué bella esa palabra, discernimiento, ¿no? Es la esencia de lo que se llama criterio, ¿no? Y criterio, ¿quién es una persona de criterio y juiciosa? Una persona que sabe distinguir, y el discernimiento es ese. Por supuesto que hay un discernimiento natural, ¿verdad? Cierta agudeza que tienen muchas personas para ser cuidadosas en lo que les dicen, en lo que les cuentan, y pasan por filtros aquello que les están contando, ¿no? Eh, pero lo puede haber. Sí, por supuesto que siempre, para la hermana Esther, dicen el Deuteronomio, están las leyes, sí, se encuentran en muchos libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Por supuesto, ahí se puede encontrar en las, ¿cómo se llama? Para ir a lo más moderno, ¿verdad? Para ir a lo más moderno se pueden buscar en el googleo, como dicen los muchachos, ¿no? Googlear de,
de hacer el Google, pero las concordancias contenían mucho de esto para quienes todavía se recuerdan de las concordancias. Ha habido el pitillo ahí, entonces no sé qué es lo que nos quiere decir el hermano del webmaster que Vamos a continuar en la ronda de preguntas. Voy a resetear el cronómetro. va. Alguien está comentando, es muy importante este tema, porque como maestros no, ni siquiera sabemos cómo se dividió el reino de Israel y no abordamos estos temas que son muy buenos. Luego, una consulta, por ejemplo, ¿cómo puedo explicar la ley de muerte a un hijo por ser desobediente? Sí, ¿verdad? Es que en los estratos más, para darle la respuesta a este hermano, a esta hermana, en los estratos más primitivos de Israel, sí, el padre llegó a tener derecho de quitar la vida a su hijo, ¿verdad? Después ya no se hizo, ya no. Vean, para darle la respuesta a la persona, al hermano, hermana que está con esta inquietud, pues la palabra de Dios es una manuduccio. Y voy a escribir esta palabra, ¿verdad? Manuduccio. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Fíjese, eso es lo que dice San Pablo, que Dios, bueno, y San Pablo se está inspirando en Oseas, que nos tomó de la mano, como un padre toma al niño que si no es tomado de la mano hasta corre peligro de perder hasta la vida. San Pablo habla de el pedagogo. Fíjense bien, pues. Hoy esa palabra que se utiliza para referirse a alguien que enseña, en la antigüedad no era eso. Eso era el magíster, el didáscalos, decían en griego, ¿verdad? Así era el asunto. Fíjense cómo las palabras dan cambios increíbles. El pedagogo, pais, que es la palabra de donde viene pedagogía, pedagogo, es niño. Y agoge es conducir. Por eso les escribí la palabra manuduccio, que quiere decir conducir con la mano. El pedagogo en la antigüedad no era el que enseñaba. El pedagogo era el que llevaba el niño de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Lo iba a dejar y lo iba a traer. Claro que según fueran las posibilidades del papá, pues al niño lo podían llevar a la escuela no a puro golpe de calcetín caminando, sino que lo podían llevar en litera, ¿no? Ahí él iba sobre los hombros, hacían ese instrumentito de madera, él iba allí sostenido por los hombros de dos esclavos y así llegaba si tenían, como quien dice, medios económicos para poderlo conducir de esa manera. En otras ocasiones, cuando el padre no tenía tantos medios económicos, pues el esclavo de la mano lo llevaba. Pues San Pablo dice que Dios actuó como lo hace el pedagogo, el esclavo con el niño que lo llevaba de la mano de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, ¿no? Pero bueno, entonces para nuestro hermano que pidió la explicación y entonces Dios fue en gran manera comportándose de acuerdo con las costumbres porque Dios no puede ponernos cargas ni pesos que no podamos soportar. Y entonces, de esa manera, se recuerdan, ¿verdad? Cuando
Jesús pone las cosas bien difíciles y va más allá de lo que la ley pide, ¿no? Pero si Moisés consintió el divorcio y Jesús le dice, sí, lo consintió, pero por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Ahí está, ¿no? Cardio es esclerosis, la dureza del corazón, ¿no? Dios ha tenido que condescender con las costumbres porque no puede imponerlo de una vez por todas. Vean qué difícil es educar, y no todas las personas pues toman el mismo ritmo. Unos, como aquel terreno del sembrador, ¿verdad? Unos caen fuera del camino, otros dentro del pedregal, otros dentro de los, qué sé yo, de las espinas, y llega para otros la fertilidad de que la palabra crezca, ¿no? La palabra crezca, hay un terreno fértil para eso. Entonces hay que ir con mucha paciencia, ¿no? Entonces, por eso en los estratos más primitivos de la fe del pueblo de Israel fue consentido, se consintió eso, ¿verdad? Que el padre tuviera la facultad de llegar hasta quitarle la vida al hijo desobediente. Bien, eh, ya hasta perdí aquí. Sí, sí, Continuamos con definitivamente. la sesión, profesor. Vamos a hacer una siguiente ronda de preguntas. Continuaremos ahora con la exposición. Bueno, pues entonces damos vuelta de página, como se dice, y ahí tienen ustedes algo que yo he ido anticipando también, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la versión geovista. ¿Por qué geovista? Porque se está mezclando el documento ya con el documento ELO, geovista. Ahí está, ¿verdad? De donde sale la versión de Éxodo en la que nos estamos concentrando en el capítulo 20, ¿no? ¿No? En cambio, en Deuteronomio, allá es en el capítulo 5, a partir del verso o el versículo 6, ¿no? Hasta el 20. Bien, está ahí esa palabra que nos deberá ir siendo familiar, berit, para decirlo en la lengua hebrea. Pero insisto en que la Biblia, la Torá, como le decían recuerden que los hebreos o los judíos nunca hablaron de Biblia. Esa es una palabra que al menos los hebreos jerosolimitanos, los de allá de Israel, de Jerusalén, la palabra apareció ya Biblia apareció hasta cuando se tradujo del hebreo al griego la Torá. En griego es la ley, así es como la llaman hasta el día de hoy los judíos, la Torá. Pero cuando se tradujo al griego, se tradujo como ta biblia, ¿no? Biblos es el singular y Biblia es el plural, porque lo que significa ya en la traducción es los libros, porque es una biblioteca en realidad, ¿verdad? Es una biblioteca. Entonces, esta palabra verit nos debe ser muy familiar, incluso para que vayamos habituando a los niños. Tantas palabras que aprenden en el inglés, ¿por qué no las van a aprender también en el hebreo? ¿No? Si son capaces de pronunciar en inglés
¿cómo no van a ser capaces también de irse nutriendo de la lengua en la que originalmente fueron escritos estos testimonios de la palabra de Dios, ¿no? Y pues diateque, que es la traducción al griego cuando en la diáspora, así es como se llamó al pueblo de Israel cuando se fue dispersando. Recuerde que quienes primero los dispersaron fueron los asirios, a los del reino del norte, pero aproximadamente unos 150 años después, los babilonios, Nabucodonosor segundo, dispersó a los habitantes de Judea también. Se los llevó para Babilonia, ¿no? Se los llevó para Babilonia y así ellos se fueron dispersando y no solo en ese momento del 400 y 300 años antes de Cristo, las, ¿cómo se llama? Las dispersiones continuaron en el Nuevo Testamento. Se dispersaron hacia Europa también, allá en España se le llamó los sefaraditas, porque en hebreo sefarad es el nombre con que llaman a España. Entonces los judíos que se afincaban o se quedaban en España y obviamente pues iban a aprender español también, ¿verdad? Iban a aprender español. Llamaban en hebreo a España Sefarad. Y hubo otro grupo de miles de judíos que se asentaron en el actual territorio de Alemania y a esos los llamaron de otra forma, los askenazis, ¿no? Los askenazis. Entonces, el pueblo de Israel vivió siempre en unas dispersiones grandísimas, ¿verdad? Pero una de las dispersiones fue sobre todo cuando Babilonia, cuando Nabucodonosor invadió el reino del sur, después que había ocurrido la invasión para el reino del norte, eh, Nabucodonosor entró 2 veces sobre el reino del sur, destruyendo muchos, y ahí se fue Jeremías. Jeremías se fue en el grupo de los que salieron dispersados hacia Egipto. Y hubo el otro grupo que se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Entonces, eso es lo que les puedo decir, hermanos. Entonces, no sé si habrá una Biblia hebrea español, me gustaría. Sí, la hay. Hay un señor Ketteler. Se encuentra para la hermana que no sé de dónde me escribe. Eh, la hermana no, solo dice H, pero no sé si me puede escribir en el chat para darle mayor orientación. Ah, sí, esta clase estará en YouTube para estudiarla. Bueno, está en Houston la hermana. Mire, hermana, fíjese que esto se encuentra en Guatemala y yo dudo que no se vaya a encontrar en Houston librerías en las que cristianas, a las que usted pueda tener acceso, donde encuentre textos que le incluyan tanto el hebreo como el castellano. Lo único que hay que aprender ahí, les dije que solo para comenzar hay 22 letras que todas son consonantes, no hay ninguna que sea vocal. Ellos han resuelto eso en el hebreo posterior colocando unos puntitos que le llaman signos diacríticos. Y esa lengua pues se escribe no como nosotros lo hacemos leyendo de derecha a izquierda, nosotros vamos así, en el hebreo se va al revés, se va de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero no es para desalentarla, ¿verdad? No es para desalentarla a la hermana Hilda Hernández,
a quien agradezco el que nos haya participado su inquietud, ¿verdad? Pero sí se encuentran, ¿verdad? Sí se encuentran, y si tiene la paciencia para estudiar hebreo allá hay muchos seminarios, por Dios santo, y sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, aquí pasamos más apuros, ¿verdad? Ahí nos está escribiendo también nuestro webmaster. La grabación del webinar estará disponible en YouTube temporalmente, dice. Bueno, en Amazon las puede encontrar, escribe una hermana también, ¿verdad? Bueno, he intentado dar alguna respuesta a nuestra hermana que externó esa inquietud. Vamos a ver. Sí. No sé, hermanos, que si hay alguna otra cuestión que preguntar, si no, seguimos acá. Está Flor Dalisa, la hermana está en New Jersey, ¿no? La hermana Hilda mandó, o Hilda, no sé cómo lo pronuncie ella, si Hilda o Hilda, pero al webmaster le voy a pedir que todavía me deje en el slide anterior, ¿verdad? Bien, el modelo internacional, dice, tratado de vasallaje del Antiguo Oriente, fíjense bien, pues. Había distintos tipos de pacto, de alianza. Había alianzas que se celebraban entre pares, o sea, dos iguales, dos matones, dos bien poderosos, ¿no? Los hititas fueron un imperio, fueron un imperio. Y los egipcios, estos dos imperios, llegaron a celebrar pactos, ¿no? Llegaron a celebrar alianzas, eran entre iguales, que se tenían que pedir los dos, ¿verdad? Pero había otro tipo de pacto, el llamado pacto de vasallaje. Esto no era entre dos iguales, sino entre uno bien poderoso y otro débil, ¿no? Ese es el tipo de pacto que hace Dios con su pueblo, ¿no? Porque Dios no es igual que los humanos, hombre. ¿No? Y entonces es un trato de vasallaje, un pacto, una alianza en la que el Señor, el que tiene poder, mira con misericordia al débil, porque eso es lo que ha hecho siempre Dios con la humanidad. La ha visto en su debilidad y por eso el Hijo se hizo carne, tomando nuestra condición en todo, dice San Pablo, menos en el pecado, ¿no? Y entonces ahí tenemos el mejor ejemplo, ¿verdad? Eh, dice ahora un libro que hable acerca del tema. Bueno, el libro que hable acerca del tema que estamos tratando es precisamente el libro del Éxodo, ¿verdad? En la versión del capítulo 20, de, ¿no? ¿no? Eh, Eh, vamos a ver, Vamos a ver, sí, podría decir sí, cuál es, podría decir cuál es, y estoy estoy indicando indicando el link del libro, por favor. Una, No sé si, una interrupción, profesor. sí, Sí, respecto a el libro y la formación, vamos a indicarlo al final de la charla para que la parte magistral no sufra estas interrupciones, y vamos a exponer aquí en la pantalla también el comentario bíblico de Dos pueblos, un solo pacto, donde le pediremos a usted que nos exponga por qué sería conveniente la lectura de este comentario bíblico.
¿Cómo no? Bueno, siempre estamos, ¿verdad?, para atenderlos y responderles lo mejor que podamos hacer, ¿verdad? Siempre es nuestro interés y nuestro empeño en atenderlos muy bien. Entonces, quede claro que el tipo de pacto y de alianza que Dios celebra con su pueblo no es entre iguales, sino entre desiguales. La majestad de Dios que tiene misericordia con la debilidad humana, ¿no? Con la debilidad humana, y por eso la ha tratado con mucho cuidado, ¿no? Como trata la madre que empieza a atender al niño en los primeros pasos que da con mucha paciencia y con mucho amor. Eh, el, el tipo de pacto del que estamos tratando es un pacto entre un gran rey, el soberano, Dios, y un vasallo, el siervo, nosotros, ¿verdad? El pueblo antiguo y el nuevo pueblo. La lógica, el rey ofrece protección y liberación. Es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Lo protegió dándole liberación, ¿no? Y el vasallo se compromete a comportarse con lealtad, a serle fiel, porque Dios, que siempre es fiel, demanda, requiere y exige del humano la fidelidad también. Recuerden que la figura del matrimonio aquí juega un papel esencial, sobre todo en el profeta Oseas. Y vean, Oseas llega al extremo, ¿verdad?, de que Dios es como el marido misericordioso que acepta a la mujer que lo ha abandonado. Acepta a la mujer que lo ha abandonado y se ha ido con otro. A la mujer que es, porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Traicionó al marido, a Dios, y se fue tras los Baales, ¿no? Y Dios, con misericordia, ofrece el perdón. Es la gran tarea para nosotros, ¿verdad? La gran tarea para nosotros, el comportarnos así misericordiosamente. Es muy difícil, pero no, estamos llamados a hacerlo, ¿no? Estamos llamados a hacerlo. Bien, continuemos con nuestras presentaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí a nuestro web, ahí está, ¿verdad? Elementos del pacto, aquí está, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que en todo pacto había todo un protocolo, como en un acto, ¿verdad? El protocolo es todos los pasos que hay que llevar a cabo. Y aquí, imagínense, cuando se hace un trabajo, hay protocolo y lo primero que hay que poner es la introducción. Luego que se introduce, viene la exposición propiamente hablando del tema. Y finalmente, pues una conclusión. Pues es lo que encontramos también en el pacto. Vean ahí, y lo primero que se tiene es la presentación de el que va a hacer el pacto, el que tiene misericordia para con el débil, ¿no? Se presenta: yo soy Yahvé, Jehová, tu Dios. Eso está en Éxodo 22. El rey, en este caso el Dios del pueblo, el Dios de la nación, se presenta con su nombre. Se presenta con su nombre. Luego viene el preámbulo histórico, es el segundo paso, ¿no? Historia del amor. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿no?
Ahí está el gesto de amor. De ahí que el pacto no es tanto lo que nosotros compramos, sino lo que nosotros agradecemos. El compromiso de nosotros para con Dios no es por algo que hemos comprado, no tenemos lo suficiente para comprar. Y entonces Dios a nosotros inmerecidamente nos da su gracia, pero nos exige la gratitud, la fidelidad, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Esa es la historia de amor. Tú no habías hecho nada, no merecías nada. Eras un pueblo de esclavos, pero yo te vi con misericordia y te saqué de la casa de esclavitud para llevarte a la tierra donde mana leche y miel, ¿no? Bien, y viene ahora la declaración de principio. La declaración de principios es el conjunto de las dos tablas. La primera tabla de los deberes del pueblo para con Dios, ¿no? Primero, no hay otro Dios más que yo. Segundo, entonces no debes ir tras otros. No debes hacerte imagen, porque Dios sabe que tienen la experiencia de que al moldear la representación de Él, lo hagan como que si se tratara de un becerro, como hacían los cananeos, ¿no? Allá el becerro de oro que se fueron a fabricar. Entonces, Dios dice, no vas a hacer esto. Luego viene, no vas a manipular mi nombre como que si fueran palabras mágicas. Luego viene la orden de vas a respetar el Shabbat, el día del descanso. El día del descanso te vas a quedar dándole el descanso incluso hasta tus animales, a tus esclavos, a los extranjeros, porque el Shabbat conmemora el día que Dios descansó, ¿no? Y las tablas que corresponden al compromiso de Dios, del pueblo con Dios. La otra parte, la otra tabla contiene las exigencias que Dios quiere que tengamos para con nuestros hermanos. Y por eso viene la de honrarás a tu padre y a tu madre. Y sobre todo en aquella época en que no había seguridad social, ¿no? Ah, sí, aquí hay una pregunta y la voy a atender rápidamente. El Shabbat solo lo practican los adventistas. ¿Qué puede decir de eso? ¿Cómo explicar el día de reposo? Mire, ¿cómo no, hermana? Claro que sí. En la nueva alianza, Jesús es bien claro en el Evangelio de Mateo. No he venido a abrogar la ley, sino llevarla a su cumplimiento, porque el centro es Cristo. Y entonces no celebramos el Shabbat, sino que celebramos el día del Señor. Eso es lo que quiere decir domingo, ¿no? Eso es lo que quiere decir domingo, el día del Señor. Gemera tu seu, dice en griego el Nuevo Testamento, ¿no? Gemera tu seu, ¿no? El día del Señor. Bueno, entonces ese día es el que para los cristianos
es el que se debe reservar para el descanso que dé lugar a la alabanza. Bueno, espero que haya sido claro lo que acabo de decir a la hermana que planteó esto, pues naturalmente, ¿verdad? Para nosotros no es el sábado, sino que es el domingo, dies Domini, es el día del Señor, ¿no? El día del Señor. Bueno, pues espero haber sido claro en la respuesta. Me esfuerzo, hermanos, por dar lo mejor, ¿no? Lo demás, pues, lo es la obra de Dios, ¿verdad? Ahí, hasta ahí ya no llego yo. Ya es trabajo del Señor. Entonces, pero intenté responder a esa inquietud. Pero ¿por qué en la Biblia especifica un día? Precisamente porque es el día en que resucitó, el primer día de la semana. Es la nueva creación, ¿no? Mirad que hago de nuevo todas las cosas. Con Cristo se abre un nuevo eón, se diría técnicamente, ¿no? En Cristo todo es recreado, ¿no? Bien, eh, sí. Gracias por el piropo, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano ahí, o la hermana que ha escrito, que es nuestra hermana Hilda, por lo que estoy entendiendo. Bueno, viene el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Miren, los días de aquella época no son los días nuestros. Hoy pues hay pensiones del Estado, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y aunque siempre se queden cortas las jubilaciones frente a las necesidades, sobre todo porque las monedas se deprecian, van perdiendo poder de compra, se trate del quetzal, se trate del qué sé yo, del empira, se trate de los pesos mexicanos, díganme a quién le alcanza con sus monedas, ni siquiera con los dólares, ¿no? Ni siquiera con los dólares, lo que está pasando, mucho de nuestra población hispana, latina en los Estados Unidos, pueden comprar menos, incluso en El Salvador, con el dólar, ¿no? Una moneda fortísima, una moneda fuerte, ¿no? Pero que ha perdido poder de compra y los salvadoreños que compraban con $100 hace 20 años cuando se implementó el dólar, pues eso se queda corto en la actualidad. Entonces, eso contando con sistemas de pensión en nuestro tiempo. ¿Se pueden imaginar lo que ocurría con los padres en la antigüedad que no tenían esas opciones, ¿no? Y por eso había que protegerlos. Parte de la honra al padre y a la madre era velar por lo que en la vejez ellos necesitaran de parte de los hijos, recibir ese apoyo y esa ayuda, ¿no? Y no solo con los padres, también era, ¿por qué la ley del eh, levirato? La ley del levirato que contemplaba que cuando una mujer enviudaba, pues quien la debía recibir en su casa debía ser el hermano que tenía la edad más próxima al que había muerto, ¿no? Porque esa mujer no podía quedar en el desamparo. Por eso los profetas siempre clamaron por la protección del huérfano, del forastero, del extranjero y de la viuda, ¿no? Ahí está.
¿no? Ahí está el punto. Por eso la honra a los padres, a la madre y al padre. Bien, no sé cómo estamos en el cálculo del tiempo para lo que deba disponerse para todos los trámites de inscripción. Aquí le hago un llamado a nuestro webmaster para que haga el cálculo y yo pueda seguir con los otros mandamientos, o ya damos paso a un nuevo. No, profesor, agradecemos mucho. Continúe la exposición de los temas que va a especificar la enseñanza para los maestros de escuela dominical. Vamos a pasar de esa parte histórica y abstracta a particularizar la enseñanza para ellos. Hay algunos profesores que piensan que el tema no es para ellos, para explicarle a los niños, pero este es el momento de que el profesor, el maestro de escuela dominical, empiece a discernir ya con la última explicación suya sobre cada uno de los mandamientos. Bueno, si quiere, pasamos a aquel cuadro final, ¿verdad? ¿O seguimos con lo que está presentando en este momento? Sí, continúe, profesor, por favor. Pasamos al siguiente slide. El que usted considere necesario. Si finalizamos la parte 1 de los elementos del pacto, continuamos con la segunda. Bueno, entonces ahí está. Hay tantas maneras, ¿verdad? Pero recuerden, primero debemos tener el contenido. Si no, si solo nos vamos con la adaptación a una mente infantil, lo que vamos a hacer son los problemas que tenemos hoy en la educación. Hay mucha tecnología para entretener niños, pero no se está cumpliendo con lo más fundamental, que es el contenido que ellos deben aprender. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Venían después, recuerden, estos mandamientos son vitales porque, como dirá San Juan, el que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al hermano al que ve, es un gran mentiroso. Y por eso todos estos mandamientos que ya no tienen que ver con el compromiso con Dios, sino también con el compromiso para con los hermanos. Y qué hermanos más inmediatos que tus propios padres, tu mamá y tu papá, ¿no? Pero después la concretez, y esto para la concretez de los niños, vean el mandamiento de no matar, ¿no? No matar, y aquí, fíjense, hay que hacer unas distinciones, y se puede hacer con los niños, adaptándolas a ellos. Fíjense que había, y existe también eso en la actualidad, alguien que tiene que matar a otra persona en defensa propia, o hay personas que sin pretenderlo por un accidente le ocasionan un daño a otra persona contra la vida, pero no tuvieron la intención de dañar, ¿no? Estas personas no tenían el mismo trato. Por ejemplo, los que mataban a una persona sin la intención de haberlo querido hacer, se podían acoger al altar, se podían acoger también a la ciudad refugio. Por eso ustedes oyen hablar en Estados Unidos de la ciudad de refugio, de aquellos que dicen, esto es sagrado, señores, aquí no pueden venir a hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, viene de esa inspiración bíblica. Esto se lo pueden decir a los niños, cómo esto se concreta en nuestra actualidad, cuando a veces son tratados los inmigrantes como que si son criminales, ¿no? Y se llega
a verdaderas barbaridades. No, cuando se trata de criminales, pues el trato era diferente ya también en el Antiguo Testamento. Quien con premeditación, alevosía, ventaja, ¿no? Maquinaba la muerte de otro, ese no tenía derecho a acogerse al altar o a recurrir a una ciudad de refugio. Lo iban a matar a él también, ¿no? Bueno, el trato pues no podía ser el mismo, pero siempre ahí, ¿verdad? Ese punto de el valor a la dignidad de la vida que Dios le da. Miren, hermanos, esto lo pueden entender también los niños sin andar dándole demasiadas vueltas al asunto, ¿no? Sí, ahí está la hermana Jessie que nos está diciendo, yo estoy en la ciudad que le dicen ciudad refugio. Eso tiene una inspiración bíblica, hermana Jessie, para que lo sepa, ¿verdad? Se llama ciudad santuario, es precisamente de esa inspiración bíblica de que no se le puede dar a un inmigrante un trato como que si se tratara de un criminal. Sí, ahí pues si no conocemos el contexto histórico, amados, no podemos nutrir de manera correcta el espíritu de las ovejitas pequeñas que Dios colocó en nuestras manos. Naturalmente, ¿verdad? Pero yo sí estoy convencido de que los niños pueden entender también las cosas. Claro, entre más nos ayudemos de los trocitos, de la plasticina, en fin, de los recursos que nos puedan llegar a la mano para hacerle a los niños más agradable, pues sí, no, bienvenido sea la tecnología, pero no pongamos excesiva atención solo a la tecnología, perdiendo el contenido, dándole más importancia a ver cómo los entretenemos que a ver cómo los educamos, ¿no? Bien. Y viene pues, además del no matar, no vas a adulterar, ¿no? A veces se ha empleado el término fornicar, ¿no? El adulterio lo entendían de una manera un poco diferente de como lo entendemos en la fe cristiana. No es igual como lo entendían los judíos. No coincide completamente. Para los judíos, uno solo cometía adulterio si se metía con la mujer que ya tenía su marido, ¿no? Pero un marido que ya tenía su propia mujer y se metía con una que no tenía marido, no incurría en adulterio. Por eso es que los apóstoles no lograron mentalmente entrar en la cabeza de Jesús, ¿no? Que pedía demasiado. Por eso dice, así no tiene cuenta, ¿no? Porque este Jesús está llevando las cosas a un extremo de que dice, para adulterar no es necesario llegar a cometer el acto. Para adulterar es suficiente con haber consentido malos pensamientos, ¿no? Carnales, ¿no? Esto se debe entender. Miren qué radicalidad la de Jesús, pues. Los judíos no llegaban hasta ahí, ¿no? Alguien ya teniendo su propia mujer y se metía con la mujer de otro, no incurría en el adulterio. El adulterio solo se cometía cuando incluso alguien que no estuviera casado y se metía con una mujer que ya tenía su propio marido, adulteraba judaicamente, no cristianamente. Por eso Jesús pone las cosas bien en claro y les dice, si quieren, continúen conmigo y si no, pues el que se quiera ir, pues que le vaya muy bien. Bueno, hermanos, espero que esto haya quedado bien claro, ¿verdad? De la radicalidad de la vida cristiana, pues. Jesús llega a pedir, pero
hasta el último sorbo de nuestra vida, ¿no? Es ya corresponder con la gratitud del heroísmo, dar la vida por los demás. Los mandamientos no van por esa línea, no están hablando de dar la vida por los demás, simplemente están pidiendo el que no dañemos a otros. Pues no vas a robar, no vas a meterte con la mujer que ya tiene su propio marido, ¿no? No vas a robar, ¿no? No vas a robar. Y ahí tienen ustedes la cuestión de que no solo era apropiarse, que uno no debía apropiarse de las cosas que no le pertenecían, sino se podía entender el no robar como no secuestrar. Imaginen para los casos que nosotros vivimos aquí en Guatemala, no sé, en otros lugares de otros países de los que están en esta reunión, en esta sesión, y en los que, pues en estos países se cometen lo que se llaman los secuestros express, así, ¿verdad? Dentro de un taxi que finge o dentro de un medio de transporte que finge ser un taxi, hay delincuentes que precisamente a una persona que lo ha abordado, pues la amenazan con quitarle la vida y si no se comunica con sus familiares para decirles que tienen que hacerle llegar a estos criminales una determinada cantidad para que no le quiten la vida. Bueno, ¿qué más concreto que eso? ¿No? ¿Qué más concreto que eso? No creo que pueda haber más. Pero esto pues para que ustedes vean cómo un niño lo puede entender, ¿no? Un niño pues de 7 a 12 años, como se explica en las instrucciones de esta capacitación, ¿no? Eh, Ahí tenemos ese comentario, lo voy a leer, es muy interesante, me ha encantado el trasfondo del decálogo de los mandamientos, el punto de vista hacia el respeto y la dignidad de Dios y el valor al ser humano. Gracias, ¿verdad? No, el agradecimiento es mío, el agradecimiento es mío. Bien, veo que nuestro webmaster, voy a suspender aquí porque lo que viene también, pues, está dentro de lo pactado, de lo pactado, y entonces vamos a introducir ese aspecto de la capacitación intensiva para nuestros ahí pueden ver ustedes la otra información que viene para ir aterrizando, como dice, ¿verdad? Bueno, ahí lo que tienen son las fechas a elegir, ¿verdad? Hoy, Profesor, pues, vamos a perdón, interrumpirlo. Muchas gracias por esta exposición de los 10 mandamientos. Sé que muchos maestros han enriquecido sus conocimientos para próximamente impartir sus clases, ¿no? Entendemos la necesidad que tenemos todos los maestros de conocer los contextos históricos de los acontecimientos bíblicos para enseñarle a los niños y no cometer el error o la irresponsabilidad de interpretar incorrectamente, pues no solo los mandamientos, sino cualquiera de las historias. Y es justamente esta siguiente capacitación que usted va a ofrecer de cómo de forma responsable un maestro de escuela dominical puede leer el Antiguo Testamento. Aquí quisiera que usted nos hiciera el favor de dar a conocer al maestro qué elementos puede adquirir, qué herramientas puede llegar a conocer a través de su capacitación para que ellos en sus clases de escuela dominical no cometan, evitar cometer errores de enseñarlos o de forma muy superficial
o de enseñarlos incorrectamente simplemente porque no hemos sabido discernir el texto bíblico. Sí, pues definitivamente, ¿verdad? Se necesitan tantos conocimientos acerca de los sentidos de la escritura, el sentido literal, el sentido espiritual, como lo estaba haciendo ver la hermana María Cárdenas, ¿verdad? El sentido de lo que contiene una narración, el sentido de lo que contiene una narración que nos informa sobre hechos, pero el sentido espiritual, porque las palabras pues pueden eh, tener metáforas o comparaciones. Y efectivamente, cuando Jesús, en vista de que los apóstoles eran unos niños o se comportaban como unos niños tardos en entender, ¿verdad? Les daba clases particulares y se lo llevaba aparte, ¿no? Y se ponía a darles explicaciones como ocurre con la eh, parábola del sembrador, ¿no? Pero también como ocurre con la parábola del buen samaritano. Fíjense, aquel fariseo le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le da una definición, no le dice, por ejemplo, mira, fíjate que prójimo viene de próximo y quiere decir el que está a tu lado. No, no, sino que va de inmediato a una comparación. Y fíjense bien, comienza hablando de alguien que no está en el camino, sino que está fuera del camino. Y a quienes los que van en el camino, viendo su necesidad, lo ven con indiferencia. Es el caso de un levita, es el caso de un sacerdote. Bueno, son los de su mismo pueblo de Judá. Y fíjense bien, Jesús presenta como modelo a los odiados vecinos de Samaria, porque los judíos en la época de Jesús no podían ver a los samaritanos. Y Jesús en esa parábola los pone de ejemplo, ¿no? Es lo que deben hacer ustedes, hermanos, en la escuelita dominical, ¿no? Recurrir a estas comparaciones como Jesús, las anécdotas de las que se van a tener que nutrir tanto para que los niños con las comparaciones puedan encontrar el sentido espiritual. Y Jesús entra en la concretez cuando presenta como el modelo de quien actúa como un prójimo a un odiado enemigo, a un samaritano, ¿no? Ese que ni es levita, ese que no es tampoco sacerdote, sino que es de aquellos tomados como quienes son los que han deformado la doctrina y tienen una visión heterodoxa, ¿no? Aquel que no está preocupado de si el que está tirado en el camino es de Samaria o es de Judea o de Judá, ¿no? Sino que solo entiende que aquel que está postrado lo necesita y que como prójimo que es, lo debe tratar con misericordia para atenderlo. Lo lleva a la bestia sobre la que lo tiene que colocar, lo conduce a una posada donde lo puedan atender. Pues esta es
este es tu prójimo, ¿no? ¿No? Este es tu prójimo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, pues, la manera como tenemos que ir empleándonos a fondo con los chicos, haciendo mucho trabajo de tantas dinámicas que se pueden emplear, dinámicas de representación de escenas narrativas, ¿no? Y en la que los niños detecten el mensaje, el sentido. Fíjense bien, además de un sentido literal que nos permite entender lo que la narración dice, el sentido espiritual. Cuando está a mitad. Sí, cuando está así como... Bueno, el sentido espiritual, que es lo que contiene el mensaje profundo. Pero, de nuevo, el sentido moral también. El sentido moral, sí, gracias a la hermana María Cárdenas, ¿verdad? Por su comentario. El sentido moral que tiene que ver cómo yo concretizo, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, mi compromiso moral con el hermano. Y de esta manera, el hermano y yo podamos ser conducidos al misterio de Dios, al conocimiento de Dios, que en esencia es misterio, que no logra agotarse, que algo entendemos, pero que es mucho más lo que nos queda ahí como entre signos de interrogación y de seguir perforando y profundizando en aquello a lo que queremos tener acceso, el conocimiento. De hecho, la palabra conocimiento en la lengua hebrea, hermanos, yadá no es simplemente saber algo. Conocer es la relación más íntima con una persona. Y Dios quiere tener con nosotros una relación de intimidad, de padre con hijo, de esposo con esposa. No se vive de la misma manera el amor de padre con hijo, de hija con padre, ¿no? Como lo vive la pareja de esposo y esposa. Y el amor fraterno, el amor agápico, ¿no? Uno es el amor paterno filial, de padre e hijo, de padre para con el hijo y del hijo para con el padre. Otro es el amor erótico, ¿no? Pero que trasciende ese atractivo. Claro que es completamente legítimo el atractivo, pero ese amor erótico debe trascender a que aquella intimidad, ¿no? Aquella intimidad sea como la que Dios quiere con nosotros. Una intimidad en la que absorbamos la misericordia y el amor de Dios para con nuestros hermanos. Entonces, y el amor entre los hermanos, este es el amor fraterno, ¿no? El amor fraterno, el amor entre los hermanos, que son maneras diferentes de vivir una misma experiencia de amor.